Buenas tardes, ¿qué tal? Ya vamos a comenzar. Pueden utilizar el chat, muchachos, como siempre, para cualquier duda. ¿Ok? Vamos a hablar hoy sobre acerca de los cuerpos cetónicos, bioquímicamente, ¿ok? Vamos a tratar de enfocar la cetogénesis, es decir, la síntesis del cuerpo cetónico hacia lo patológico. Entonces, para los que no me conocen, soy Félix Clama, soy médico cirujano y nada, vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible la clase para que puedan resolver sus inquietudes, no solamente para un examen, para la vida, porque la diabetes, una de sus complicaciones agudas es la cetoacidosis diabética. Y conociendo esto, vas a conocer el mecanismo patológico, pero desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista bioquímico. Nosotros tenemos diferentes rutas para producir un componente fundamental, un metabolito esencial. Ese metabolito, muchachos, es el acetil-CoA, ¿ok? Acetil-coenzima A. Ese acetilcoenzima A proviene de diferentes rutas metabólicas. Una de ellas o rutas que proporcionan también metabolitos. ¿Cuáles son esas rutas que proporcionan metabolitos? Por ejemplo, la glucólisis. La glucólisis me degrada a la glucosa hasta formar piruvato. ¿Ok? Existen aminoácidos glucogénicos, cetogénicos, mixtos, que cuando tú comes proteínas, por ejemplo, la proteólisis, la lisis es degradación de las proteínas, pueden generarte aminoácidos que pueden ser glucogénicos, es decir, que sintetizan glucosa, o aminoácidos cetogénicos, es decir, que producen acetilcoenzima A. Pero existen ciertos aminoácidos que tienen ambas capacidades, que tienen ambas cualidades, es decir, que pueden producir glucosa y que pueden producir acetilcoenzima A. Entonces, además, la beta, lisis, recuérdense que todo compuesto que termine en lisis es ruptura, es degradación. Y todo compuesto que termine en génesis es síntesis, es formación. Entonces, nosotros tenemos una ruta en el tejido adiposo está con, que se llama lipólisis porque degradas a los triacilgliceroles. ¿En qué los degradas? En ácidos grasos libres y glicerol. ¿Ok? Esos ácidos grasos, a través de un proceso denominado beta oxidación, puede dar origen al acetilcoenzima A. Y que dependiendo de situaciones metabólicas y dependiendo de cuánta insulina libere el páncreas o cuánto glucagón libere el páncreas o cuántas catecolaminas libere la médula suprarrenal del riñón, entonces eh, podemos determinar cuál ruta metabólica va a estar. Todo depende de la situación en la que te encuentres, ¿ok? Si te encuentres en una situación de mucho estrés, vas a liberar mucho cortisol por parte de la zona de la corteza suprarrenal. Ese cortisol puede promover lipólisis, puede hacer que se degraden los triacilgliceroles hasta ácidos grasos libres y glicerol. O puede ser que después de una dieta, de una ingesta normal de comida, acabas de comer, llegaste a tu casa de la universidad, oliste la comida tan rica que preparó tu mamá o la persona que prepara la comida, el páncreas, las células betas inmediatamente comienzan a liberar insulina. ¿Para qué? Para que
cuando ingieras los alimentos, ¿ok? Ya los transportadores a nivel de la membrana de la célula muscular y de la célula muscular esquelética y de la célula adiposa expresen sus receptores y pueda ingresar la glucosa a través de ellos a su interior. Entonces, depende mucho de la situación metabólica en la que tú te encuentres. Si vas a presentar un examen de fisiología, un examen de farmacología, un examen de inmunología, un examen que demande alto estrés, alta cantidad de consumo de energía, entonces tú vas a estar siempre en un estado catabólico, vas a liberar muchas catecolaminas, adrenalina fundamentalmente, noradrenalina, ¿ok? Y ellos estimulan a sus receptores beta 1, alfa 1 en los diferentes tejidos y también promoverá la activación de los receptores beta 3, que son aquellos que van a provocar la lipólisis. Entonces, el acetil-CoA, producto de esas vías que acabo de mencionar, puede irse por diferentes caminos. Estás en Maracay, por ejemplo, ahí en Venezuela, y te encuentras en la encrucijada de Cagua. Vas para acá, sigues para acá o vas para acá. Lo mismo pasa, estás aquí, ¿ok? Ese acetil-CoA eres tú dices, oye, ¿para dónde cojo? Y dependiendo del sitio, de la necesidad que tú tengas, del objetivo que tú tengas a cumplir, entonces tú digas, bueno, yo me voy por este lado porque por aquí llego donde mi tía, no, mira, yo voy a donde mi mamá, me voy por aquí, no, yo voy a donde mi abuela, me voy por aquí porque son diferentes vías. Entonces el acetilcoenzima puede irse al ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, pero dependerá de la necesidad. Si yo necesito producir energía en forma de ATP, entonces yo me voy al ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs que produce 3-NADH, produce un FADH, produce un GTP, produce CO2, produce oxalacetato. Este último es importante porque es el que permite que el ciclo de Krebs funcione, porque él se junta con el acetilcoenzima A para dar citrato. Entonces necesito tener obligatoriamente en el ciclo de Krebs la presencia de oxalacetato. Ah, no, pero mira, yo tengo 2 días sin comer, ¿ok? Entonces, un día sin comer, entra la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa, a mandar, a predominar. ¿Con qué razón? Bueno, tengo un día sin comer, tengo 24 horas sin comer, ya el hígado ha utilizado, ha tomado del ciclo de Krebs el oxalacetato. ¿Para qué? Para promover la gluconeogénesis, para dar origen a la gluconeogénesis. Entonces ya el oxalacetato no está presente. Si el oxalacetato no está presente, acuérdate, está el ciclo. Está el acetil-CoA aquí, está el oxalacetato aquí y está el citrato aquí. Estos dos se juntan para formar citrato, pero obligatoriamente debe haber oxalacetato. No hay oxalacetato porque estoy en un ayuno. En el ayuno, el cuerpo utiliza los intermediarios del ciclo de Krebs, como uno de ellos el oxalacetato, para promover, para mantener la síntesis de glucosa, para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de límites normales y el cerebro, que utiliza principalmente glucosa, puede alimentarse. Pero eh, estoy en ayuno, ya no tengo oxalacetatos, entonces el acetil-CoA llega en el punto de entrada del ciclo de Krebs y dice, oye, no tengo oxalacetato, no está presente, ¿qué hago? Él tiene otras vías. Entonces, yo no me voy a amargar, dice el acetil-CoA, yo me voy hacia la síntesis de cuerpo cetónico, por ejemplo, o yo me voy hacia la síntesis de ácidos grasos. Entonces, depende mucho de las necesidades momentáneas de la célula, dependiendo de qué necesite la célula y en qué situación hormonal te encuentres, tú producirás una vía o estimularás una vía e inhibirás otra o bloquearás otra. ¿Me di a entender, muchachos? Por el chat pueden conversar. Gracias, Sofía. Gracias, Eileen. Gracias, Aurora, Yosimar, Daimaris. Muy bien. ¿Todos está claro para continuar?
Es importante, las clases me gustan que sea lo bastante dinámico posible. Muy bien. Entonces, ¿cómo se forman los cuerpos cetónicos? ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Nosotros, individuos sanos, donde el páncreas está funcionando adecuadamente, donde tu hígado funciona perfectamente, tu cerebro está indemne, tu estructura neuronal está indemne, entonces te alimentas muy bien porque estás consumiendo tus comidas balanceadas. La cantidad de cuerpos cetónicos que produce el hígado, ¿dónde se producen los cuerpos cetónicos? En el hígado. Si tú eres un paciente, una persona que se está alimentando bien, eres una persona sana, eres una persona con un hígado perfecto, no hay hígado graso, no hay alguna lesión en las celdillas hepáticas, la arquitectura de los hepatocitos está bien, ¿ok? Y te alimentas bien, la cantidad de cuerpos cetónicos que se produce es baja. Quiere decir que una persona no es fisiológico tener altas concentraciones de cuerpos cetónicos en sangre, ¿ok? No es, no es conveniente tener a los cuerpos cetónicos en altas concentraciones. Entonces, eh, cuando se produce la acumulación de acetil-CoA, por ejemplo, en un estado de inanición, ¿conocen qué es inanición? ¿Han escuchado alguna vez la palabra inanición? Inanición. Cuéntame, Daniel, ¿qué es inanición? ¿Por cuántos días? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿3 horas? Días. Cuando duras más de 2, 3 días sin comer, a eso le llamas inanición, ¿ok? Donde el intestino ha quedado desprovisto, ha quedado vacío de los nutrientes que provienen de la alimentación. Entonces tú consumes alimentos, llegan al esófago, pasan al estómago, inmediatamente al intestino delgado, la primera porción del duodeno, pero si no comes, no, el duodeno no va a tener nada, no se produce la absorción. Entonces, ¿qué hace el páncreas? El páncreas tiene a las células alfa, a las células beta. En primer instancia debes recordarte de eso. Las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Cuando tú tienes una alimentación inmediatamente después de comer, o mejor dicho, cuando ya tú estás viendo la comida, tú estás oliendo la comida, tu páncreas, específicamente las células beta, estimulan, se estimulan para liberar insulina, ¿ok? La insulina es una hormona anabólica, no transporta nada, la insulina no transporta nada, la insulina lo que hace es unirse a su transportador, a su receptor en la membrana celular, se une allí la insulina y las vesículas que contienen GLUT4 en el interior de qué células? Solamente dos células, la célula muscular esquelética y la célula adiposa. Es allí donde la insulina puede interactuar. En los demás tejidos, cerebro, hígado, no, no tiene receptor. Tiene receptor nada más en músculo esquelético y adiposo. Entonces, cuando la insulina interactúa con su receptor a nivel muscular o a nivel adiposo, ¿qué pasa? Las vesículas que contienen GLUT4 se abren y desplazan al GLUT4 hacia la superficie. Me equivoqué aquí. GLUT4 hacia la superficie. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar. Entonces, ¿dónde está el GLUT4? En la célula muscular y en la célula adiposa. Eso es cuando hay insulina. ¿Ok? La insulina lo que hace es provocar el desplazamiento, la translocación de los receptores GLUT4
hacia la superficie, hacia la membrana celular, para que la glucosa pueda atravesarla y pueda ser fosforilada inmediatamente para que se dé la glucólisis. Pero en un paciente, en una persona que tiene más de 2 días sin comer, más de un día sin comer, ¿qué pasa? El páncreas, las células beta no funcionan, no trabajan. Entonces, ellas se duermen y se activan ahora las células alfa. Las células alfa producen glucagón, ¿ok? Es una hormona que realiza funciones opuestas a la insulina, ¿ok? Por tanto, cuando no comes o estás en un paciente, ante la presencia de un paciente diabético, tipo 1, tipo 2, donde produce o no produce insulina, no hay insulina buena, entonces no se va a dar esto, pero sí hay glucagón. Entonces, en esos pacientes donde no han comido o donde son diabéticos o donde viven en un constante estrés, van a estimular la formación de cuerpos cetónicos, ¿ok? En ese sentido, donde un paciente ha dejado de consumir alimentos, o es diabético, para reponer la cantidad de glucosa que el cerebro necesita, agarra del ciclo de Krebs al succinil-CoA, agarra del ciclo de Krebs al oxalacetato. Entonces, al tomar el oxalacetato del ciclo de Krebs, el acetil-CoA que viene, ¿ok? De esas rutas, no va a encontrar a su hermana, alma gemela para unirse, no se forma citrato, el ciclo de Krebs se inhibe. Por su parte, como no hay oxalacetato, entonces el acetil-CoA se desvía hacia la formación de cuerpos cetónicos, se desvía hacia la cetogénesis. Génesis, formación, cetónico de cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una ruta metabólica que nos dice que para que se dé la síntesis de cuerpo cetónico, dos moléculas de acetil-CoA se condensan por acción de la tiolasa. Esa enzima denominada tiolasa también se conoce como acetil coenzima A, acetiltransferasa, ¿ok? Acetil coenzima A, acetiltransferasa, o como lo dice aquí, tiolasa. ¿Para qué? Para formar acetoacetilcoenzima A. El acetoacetilcoenzima A través de la hidroximetilglutaril-CoA sintasa de síntesis, forma el beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, ¿ok? Como metabolito. El beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA a través de la enzima hidroximetilglutaril-CoA liasa se convierte en acetoacetato. El acetoacetato es el principal metabolito, es el que dice, este es el momento de formar a los cuerpos cetónicos. Tienes 2 días, puedes producir de forma espontánea acetona, ¿ok? No necesitas una enzima clave para transformar el acetoacetato en acetona, simplemente a través de un proceso de descarboxilación formas acetona, que es un cuerpo cetónico, pero él es efímero. En situaciones, en esa particularidad mínima, en un individuo sano y bien alimentado que pueda producir cuerpos cetónicos, la acetona se libera rápido a través de la respiración. Pero el acetoacetato también puede convertirse en D-beta-hidroxibutirato, el otro cuerpo cetónico. Entonces tenemos 3 cuerpos cetónicos: acetoacetato, acetona, D-beta-hidroxibutirato. Y este acetoacetato es capaz de convertirse en D-beta-hidroxibutirato por medio de la D-beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. ¿Qué había dicho yo de las deshidrogenasas? Que son enzimas que utilizan OFAC
o NAD. En este caso es una reacción reversible que puede utilizar NADH para producir NAD o NAD para producir NADH. Entonces, ¿cuáles son los tres cuerpos cetónicos que usted debe recordar? El acetoacetato, el beta hidroxibutirato y la acetona. ¿Y en qué situación se produce, en qué situación metabólica se producen estos cuerpos cetónicos? En un paciente diabético mal controlado, donde no está utilizando la insulina como tratamiento, o en un paciente que te dice, bueno, yo voy a realizar 3 días de ayuno, no toma nada, toma solamente agua, entonces esta vía es predominante. Ahora, ¿dónde se produce esta cetogénesis? En el hígado. Esto está ocurriendo en el hígado. Esto está ocurriendo en tu hígado. Entonces, aquí lo dices específicamente en la matriz de las mitocondrias. Ahí está ocurriendo la formación de cuerpo cetónico. Pregunta siempre de la vida, en las WAR, en las emergencias, si es uno de los, si es un profesor como yo, que me encanta la bioquímica, evidentemente yo a los residentes les voy a preguntar una cosa como esta. Y es bueno que lo sepa. ¿Por qué? Porque eso te hace marcar la diferencia. Entonces, esa SD beta hidroxi beta metil glutaril CoA, que es este que está aquí, es capaz, entonces, ser intermediario para la síntesis de los esteroles. ¿Ok? Pero, a diferencia de la enzima, eh, en vez de ser mitocondrial, es una enzima citosólica. ¿Ok? Es la manera de acotación. Entonces, la hidroxibetametilglutaril-CoA liasa es una enzima que solamente está presente en las mitocondrias, no está presente en el hígado, en el citosol. Es por eso que eh, en el citosol, el beta-hidroxibetametilglutaril-CoA puede formar esteroles, pero no por la liasa, sino por otras enzimas que no vienen al caso ahorita. Entonces tenemos tres componentes que provienen de las dos moléculas de acetilcoenzima A, que es la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. ¿Debe aprenderse en estos nombres? Sí. ¿Para un examen de bioquímica solamente? No, para toda la vida, porque la fisiopatología de la citoacidosis diabética abarca a estos tres compuestos. ¿Me expliqué, muchachos? Muy bien. Gracias, Nicole. Entonces, ese beta hidroxibutirato que se acaba de formar por medio del D-beta hidroxibutirato deshidrogenasa, puede servir como combustible para los tejidos extrahepáticos, ¿ok? Por ejemplo, la beta hidroxibutirato deshidrogenasa es específicamente, es específica, perdón, para los isómeros D, no para los isómeros L en la mitocondria. Entonces, ese D-beta hidroxibutirato se convierte en acetoacetato nuevamente. Por eso es que te dice que es una reacción reversible. El acetoacetato puede convertirse en D-beta hidroxibutirato y el D-beta hidroxibutirato se puede convertir en acetoacetato. Y es una peculiaridad porque es catalizado por la misma enzima. Ese acetoacetato se puede convertir en acetoacetilcoenzima A por medio del enzima, y ojo con esta enzima, beta-cetoacil-CoA transferasa, ¿ok? También conocida como tioforasa, tioforasa, ¿ok? La beta-cetoacil-CoA transferasa también se conoce como tioforasa. Ponerla aquí, tioforasa. Y utiliza a un intermediario del ciclo de Krebs, al succinil-CoA. ¿Ok? Entonces, me da origen al acetoacetilcoenzima A, que por acción de una tiolasa se forma nuevamente 2-acetilcoenzima A.
Entonces, ¿dónde se encuentra la beta hidroxibutirato deshidrogenasa? Es una enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Ojo con eso. Y tiene una alta expresión en el hígado. Entonces, el D beta hidroxibutirato deshidrogenasa es importante saberla, sí, porque te la pueden preguntar. Se encuentra en la membrana interna mitocondrial y su mayor expresión está en el hígado. Ahora, en condiciones normales, mira lo que dice aquí, la formación de acetona es insignificante, es decir, una persona sana, una persona que su páncreas funciona bien, que su hígado funciona bien, que no tiene ninguna patología endocrino-metabólica o cardiometabólica, la cantidad de acetona que se va a producir por la descarboxilación del acetoacetato es mínima, es insuficiente, es insignificante, es mínima, muy pequeña. Entonces, pero cuando se producen acumulaciones patológicas de acetoacetato, ese acetoacetato se convertirá en acetona, se descarboxilará en acetona y se producirá una oxidación para dar origen a una deshidrogenación, perdón, para dar origen al beta hidroxibutirato. Ahora, ¿qué condiciones patológicas me llevan a eso? Un paciente diabético, un paciente que está realizando un ejercicio, bueno, no es patológico, pero una persona que realiza un ejercicio intenso me va a producir a mí la formación de cuerpo cetónico, una persona que realice ayuno, una persona que esté realizando inanición, una persona que esté tomando, sea alcohólico, que esté tomando alcohol. Entonces, o la complicación aguda de la diabetes, que es la cetoacidosis diabética, grave, ¿ok? Ahora, de acuerdo a la severidad leve, moderada, grave, bueno, la grave, aunque toda la cetoacidosis diabética va a tener este compuesto. Eh, y cuanto mayor sea la producción o la síntesis de acetona, más probabilidad existe de que el paciente muera, de que conlleva la muerte. ¿Por qué? Porque eso disminuye la cantidad, disminuye el pH, ¿ok? Acuérdense que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Hay mucho hidrogenión, va a haber poco pH, va a estar en un estado de acidosis. Y las enzimas en acidosis no viven, se mueren, se inactivan. Entonces el acetoacetato y el beta hidroxibutirato que se producen en el hígado constituyen un excelente combustible para los tejidos extrahepáticos. Es decir, este acetoacetato y este beta hidroxibutirato van a ser utilizados por los tejidos extrahepáticos. ¿Cuáles son esos tejidos extrahepáticos? Los que están fuera del hígado. ¿Cuáles? El músculo. ¿Cuáles? Tejido adiposo, cerebro, riñón. Entonces, tanto el músculo cardíaco, bueno, aquí me faltó aquí músculo cardíaco, músculo esquelético. Esos dos músculos son los que fundamentalmente utilizan a estos dos cuerpos cetónicos, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. ¿Para qué? Para usarlos como combustible, para que proporcione energía. Porque ¿qué van a dar? Acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A, entonces en esos tejidos pueden entrar al ciclo de Krebs y producir energía. Ahora, cuando la glucosa es ilimitada, por ejemplo, en inanición o hay deficiencia de insulina porque no se utilizan esos cuerpos, esa glucosa, entonces queda en el torrente sanguíneo, se produce aún más acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Entonces, las condiciones que te conlleven a la génesis de cuerpos cetónicos son inanición, ejercicio intenso, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, la tipo 2 no tratada, la tipo 1 también que puede llevar, si no está en tratamiento regular, a una formación de cuerpo cetónico, es decir, a una cetogénesis, o una persona que esté tomando alcohol. Entonces, ¿qué pasa? El hígado los produce y los exporta a la sangre, ¿ok? El hígado es maravilloso porque yo produzco acetoacetato, yo produzco beta hidroxibutirato,
pero el hígado no los utiliza como combustible, no los puede utilizar para fuentes de energía. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? Preguntado siempre, ¿por qué? Porque el hígado carece de una enzima, carece de esta enzimita que yo les mencioné aquí, de la beta-cetoacil-CoA transferasa o también conocido como tioforasa. El hígado carece de esa enzima, ¿ok? Como el hígado carece de esa enzima, no puede convertir el acetoacetato en acetoacetil-CoA, por tanto el acetoacetil-CoA no se convertirá en dos moléculas de acetil-CoA. Entonces, el hígado como carece, no la tiene, no la expresa, no la produce la tioforasa o la beta-cetoacil-CoA transferasa, no podrá degradar a los cuerpos cetónicos, no lo podrá usar como combustible. ¿Ok? Sin embargo, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el riñón, el cerebro, poseen, bueno, el cerebro no tanto, pero sí poseen a esta enzima. Por tanto, como la expresan en su interior, pueden entonces agarrar al acetoacetato, lo convierten en acetoacetil-CoA y por consiguiente en dos moléculas de acetilcoenzima A. Si no me captaron eso y no lo responden, muchachos, ¿quedó claro? Muy bien. Entonces, no es tan difícil los cuerpos cetónicos estudiarlo, me debo saber las enzimas clave, me debo recordar la beta, la D beta hidroxibutirato deshidrogenasa, me debo acordar la beta cetoacil-CoA transferasa o la tioforasa, porque son importantísimas, porque me las van a preguntar. Miren, vamos a resolver el caso número uno. Nos dice, cuando el acetil-CoA producido durante la beta-oxidación en el hígado excede la capacidad del ciclo del ácido cítrico, el exceso de acetilcoenzimas A forma los cuerpos cetónicos, acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato. Esta situación se da en casos de diabetes graves no controlada. Como los tejidos no pueden utilizar glucosa, oxidan en cambio grandes cantidades de ácidos grasos. A pesar de que el acetilcoenzima A no es tóxico, la mitocondria debe desviar el acetilcoenzima A hacia los cuerpos cetónicos. ¿Qué problema surgiría si el acetilcoenzima A no se convirtiera en cuerpos cetónicos? ¿Qué pasaría? Piensen mientras que reviso algo aquí un momentico, chicos.
A ver, ¿qué pusieron aquí? Se acumula el acetilcoenzima, disminuye la producción de energía. Miren la pregunta. La pregunta nos dice, ¿qué problema surgiría si el acetil-CoA no se convirtiera en cuerpos cetónicos? ¿Qué pasaría? Dice, se acumularía el acetilcoenzima A. Ok, ¿qué pasa? Que eh, la mitocondria, no estoy aquí. ¿Qué pasaría? Que la mitocondria es muy pequeña, o sea, el fondo mitocondrial de CoA, existe un fondo mitocondrial, existe un fondo, como un hueco, una carterita. Ese fondo mitocondrial de CoA es muy pequeño, ¿ok? Por tanto, el CoA, el coenzima debe reciclarse. El CoA debe reciclarse. ¿Por dónde se va a reciclar? Desde el acetilcoenzima A, vía la formación de cuerpo cetónico, ¿ok? Pero te está diciendo qué problema surgiría si el acetilcoenzima A no se convierte en cuerpo cetónico, se va a acumular, ¿ok? Se va a acumular. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo solventas tú este problema? Haciendo que controles la enfermedad, en este caso, la diabetes mellitus, administrándole al paciente insulina. La segunda pregunta nos dice, suponga que tuviera que subsistir una dieta consistente en grasa de ballena y de foca sin prácticamente ningún aporte de glúcido, ¿ok? ¿Cuál sería el efecto de la privación de glúcidos sobre la utilización de grasa? ¿Qué pasa si no consumes carbohidratos? ¿Qué dije yo hace rato? Está el ciclo aquí. Acetil, coenzima A, oxalacetato, citrato. ¿Qué pasa en un paciente que no consume, que no consume carbohidratos? ¿Qué pasaría? Te estás privando a la persona de carbohidratos. ¿Cuál de los tres, cuál es el principal componente que disminuye? No te voy a preguntar cuál de los tres. ¿Cuál es el principal componente que disminuye? ¿El oxalacetato, el acetil-CoA o el citrato? Está bien, Nicole, pero ¿cuál de los tres componentes que acabo de poner es el que disminuye en un estado donde privas el oxalacetato? Muy bien, disminuye la concentración de oxalacetato. Al no haber oxalacetato, el ciclo de Krebs se pone lento, el ciclo del ácido cítrico es más lento. Si el ciclo de Krebs se hace más lento, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a desviar los cuerpos del acetil-CoA? Hacia la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, se da la cetogénesis. ¿Quedó claro? Ahora, si la dieta no contuviera glúcidos en lo absoluto, sería mejor consumir ácidos grasos de cadena par o de cadena impar. De cadena par o de cadena impar. ¿Qué producen los ácidos de cadena impar, muchachos? ¿Qué les expliqué? ¿Qué producen los ácidos grasos de cadena impar? Propionil, muy bien, Sofía. Propionil CoA, muy bien. Eh, Celibet. Propionil CoA. El propionil CoA se va a convertir en succinil
CoA. Este entra al ciclo de Krebs y me va a generar oxalacetato. Por tanto, al aumentar la concentración de oxalacetato, entra en la gluconeogénesis y doy lugar a un aumento de la concentración de glucosa en sangre. Es mejor consumir ácidos grasos de cadena impar. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, los cuerpos cetónicos se exportan del hígado para su uso por otros tejidos. Debido a que muchos tejidos son capaces de sintetizar cuerpos cetónicos, ¿qué propiedad enzimática del hígado podría contribuir a la capacidad de exportación de estos compuestos? ¿Cuáles? Los cuerpos cetónicos se exportan del hígado para su uso por otros tejidos. ¿Qué propiedad enzimática del hígado podría contribuir a su especial capacidad de exportación de estos compuestos? ¿Qué pasaría? ¿Sí? No de la teoforasa. Ahí lo que te están diciendo es, uno, los cuerpos cetónicos se exportan del hígado para su uso por otros tejidos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que el acetoacetato se convierte en beta hidroxibutirato y se convierte en acetona. ¿Ok? Esa es la capacidad que tiene el hígado de convertirlo. Tiene la presencia de beta hidroxibutirato deshidrogenasa. Ahora, el acetoacetil CoA se convierte por acción de la beta-cetoacid-CoA transferasa por medio de, como sustrato del acetoacetat. ¿Ok? El hígado no tiene esta enzima. Si el hígado no tiene esta enzima, no puede utilizarlos como fuente de energía, no los puede degradar. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, cuando el hígado produce los cuerpos cetónicos, los produce, él los puede producir porque tiene la tiolasa, porque tiene la hidroximetilglutarilcoa sintasa, porque tiene la hidroximetilglutarilcoa liasa, porque tiene la D beta hidroxibutirato deshidrogenasa, pero el hígado carece de la forasa beta-cetoacil-CoA transferasa. Por tanto, los cuerpos cetónicos que producen no los puede utilizar como fuente de energía. Sin embargo, los exporta hacia la sangre para que otros tejidos sí los puedan utilizar. O sea, en vez de utilizarlos como fuente de energía porque carece de la enzima, prefiere liberarlos al torrente sanguíneo hacia la sangre para que el músculo cardíaco, para que el músculo esquelético, que sí poseen la beta-cetoacil-CoA transferasa, los degrade hasta acetoacetil-CoA y dos moléculas de acetilcoenzimada. ¿Quedó claro? Sí, el hígado solamente tiene la propiedad de exportar, más no de utilizarlo. Es un exportador. Regala lo que produce, porque bueno, él no nació con esa suerte de producir a la enzima, de sintetizar a la enzima, entonces, como no la produce, simplemente los cuerpos cetónicos que se producen en ese momento son liberados inmediatamente en torrente sanguíneo. ¿Qué propiedad enzimática es eso? Que contiene las enzimas necesarias solamente para producir los cuerpos cetónicos, pero no posee la tioforasa o la beta D cetoacil CoA transferasa, por tanto, no los utiliza como combustible.
Entonces, describa brevemente la relación entre las concentraciones intracelulares de malonil-CoA en el hígado y el control de la cetogénesis. El malonil-CoA, acuérdate de la insulina. Bueno, no nos vamos a acordar de la insulina, vamos de frente con el glucagón. El glucagón es una hormona que es liberada por las células alfas del páncreas. ¿Ok? ¿Qué hace el glucagón? El glucagón activa a la proteína quinasa A. ¿Ok? La proteína quinasa es una proteína que transfiere un fosfato. ¿A dónde lo transfiere? A la enzima acetil CoA carboxilasa. Esa enzima es la que convierte el acetil CoA en malonil CoA. Pero cuando le transfieres el grupo fosfato a la acetil CoA carboxilasa, la bloqueas. Si bloqueas el enzima acetil-CoA carboxilasa, el acetil-CoA no se convierte en malonil-CoA. Por tanto, disminuye las concentraciones de malonil-CoA. Y el malonil-CoA era un inhibidor. Aquí estaba la membrana externa mitocondrial, aquí estaba el espacio intermembrana, aquí estaba la membrana interna mitocondrial, membrana interna mitocondrial. Entonces, aquí está la acil-carnitina transferasa 1. El malonil-CoA normalmente la inhibe, pero como no hay malonil-CoA, la acilcarnitina transferasa 1 está activa. Si está activa, entonces los ácidos grasos pasan al espacio intermembrana, pasan a través de la membrana interna mitocondrial y llegan a la mitocondria. Y allí sufren beta oxidación. Los ácidos grasos producen acetil-coenzima A. Pero ¿qué pasa? Que el acetil-CoA debería entrar al ciclo de Krebs cuando se une con oxalacetato, pero el oxalacetato ha sido utilizado en algún momento de nuestro tiempo para reponer los niveles de glucosa en sangre. Entonces el acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs, sino que se desvía hacia la cetogénesis. Esto me lo preguntaron a mí. Que la respuesta es clave. La respuesta es por una regulación por modificación covalente. ¿Quedó claro? Entonces, el glucagón estimula una cascada de señalización intracelular que promueve la activación de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A inactiva por fosforilación a la enzima acetil-CoA carboxilasa. Por tanto, no se produce malonil-CoA, desaparece la inhibición del acilcarnitina transferasa 1 que se encuentra en la membrana externa mitocondrial. Los ácidos grasos pasan a la mitocondria, sufren beta oxidación, el acetil-CoA no entra al ciclo de Krebs porque disminuye la concentración de oxalacetato, y eso hay que ponerlo, disminuye la concentración de oxalacetato, en cambio se desvía hacia la formación de cuerpos cetónicos. Cuando se produce acetato, cuando se produce acetona, cuando se produce beta hidroxibutirato, que son los tres cuerpos cetónicos, aumenta la concentración de hidrogeniones. Al aumentar la concentración de hidrogeniones, disminuye el pH. Al disminuir el pH, eso se conoce como acidosis. Entonces,
cuando tú unes los términos acidosis más cetosis, entonces das lugar a una cetoacidosis. Si es por alcohol, alcohólica. Si es por diabetes, diabética, por ejemplo. ¿Quedó claro? Muy bien, muchachos. Eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien.